Muy buenas tardes. Es para mí un placer y un honor haber sido invitada a este compartir de las leyes biológicas y su experiencia. Y creo que desde mi lugar de médica y psicobioterapeuta, como formadora de la Escuela de Biodecodage Práctica de Christian Fletch, es lo que puedo aportar. Un poco de mi experiencia de alrededor de 10 años. La biodescodificación es un método terapéutico que se convierte como en la poesía de la medicina. Y es lo que me permite, a partir de esto, poder compartir con ustedes algo de esta información. Entonces, voy a hablarles desde esa mirada médica, que para mí fue muy atractiva, puesto que desde mi formación como médica y homeópata, me había encontrado con maneras distintas en relación a la mirada de la enfermedad. Y entonces lo decía Carl Jung, cómo la enfermedad es un esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. De tal manera que para nosotros se abre un paradigma en relación a la concepción de la enfermedad. Deja de ser entonces la enfermedad ese agente externo o causado por agentes externos, como bien lo propone de alguna manera Hahnemann, y lo propone también el doctor Hammer, que se encuentran entre la homeopatía, desde mi perspectiva, y la biología, en nombrar a la enfermedad como un intento de curación de esa biología, que al guardar una naturaleza enferma emocional a través del cuerpo hace un esfuerzo para curarnos. Christian Fletch, el creador de la descodificación biológica de las enfermedades, es un enfermero francés con estudios en PNL que se apoya fundamentalmente en los conceptos de las leyes de Hammer, de la mirada de Erickson y de Mark Frechet, para encontrar entonces el abordaje de la enfermedad desde la biología. Empezó a observar, a encontrarse con sus pacientes como enfermero y a encontrar que entonces la enfermedad puede ser una metáfora de un momento de la vida o puede ser la solución ante un conflicto emocional que no ha sido resuelto. Y que el cuerpo, a través de sus adaptaciones, intenta entonces expresar en códigos biológicos un lenguaje de síntomas que nos permitan tener la precisión en relación a la emoción que ha quedado atrapada en un instante preciso. Como les decía, utiliza 3 bases fundamentales. Fundamentalmente la del doctor Hammer, puesto que a través del origen y el sentido de las enfermedades le da esa noción biológica, el concepto de la tripolaridad, se apoya, y lo hacemos permanentemente a nivel del BioShock, compartimos toda esa misma estructura que Hammer nos legó de manera tan sabia y tan afortunada, tan genial, diría yo. Pero suma, lo cual es desde mi punto de vista un aporte muy interesante, la práctica en términos de la hipnosis ericksoniana, la manera como a través de la estructura del inconsciente, el doctor Erickson, con otra formación, accede al inconsciente de ese paciente para entonces de una manera suave, desde una terapia breve, poder acompañar a hacer esas transformaciones en donde habita el inconsciente biológico nuestro, que es a nivel de nuestras células. Esto es complementado con la propuesta de un psicólogo francés que Christian Fletch tiene la oportunidad de conocer, que es Mark Frechet, quien a través de estudios de lo transgeneracional, del proyecto sentido, del rango de hermandad y de los ciclos biológicos memorizados, hacen entonces una pieza más a un rompecabezas que sin duda permite una mirada holística, biológica
y muy completa de un individuo que se enferma con una intención de solucionar algo que está pendiente, pero además hacemos un énfasis en el proceso terapéutico para acceder a través de esos códigos biológicos a las emociones del paciente que quedaron allí atrapados. Aproximadamente hace 25 años, Christian Fletch desarrolla la descodificación biológica de las enfermedades y más o menos hacia el año 2000 encuentra a través de una herramienta fundamental que es el portal de la biología, un camino o una puerta, como su nombre lo dice, para poder hacer una relación entre la biología y lo emocional y entonces abrir como una llave ese lugar que va a permitir al paciente encontrarse con su inconsciente biológico emocional y a partir de ese momento poder acceder a lo que había quedado guardado, que ha estado intentando ser solucionado a partir de la enfermedad. Entonces pensemos que así como la tripolaridad en términos de la psique, el cerebro y el órgano, como nos lo planteó el doctor Hammer, de igual manera, estas tres posturas de estos tres genios hacen que la descodificación biológica sea un método terapéutico muy completo por sí mismo. De tal manera que para nosotros la enfermedad deja de ser un problema. No atacamos la enfermedad, no vamos en contra de la enfermedad, la planteamos como una metáfora de un momento de la vida o como una respuesta de adaptación, es decir, como una solución ante un instante preciso conflictivo, en el que a partir de nuestras creencias, lo que de alguna manera le denominamos el preconflicto, un individuo genera unos mecanismos de respuesta biológica adaptativa que se traducen en síntomas con la intención de poder solucionar sus conflictos emocionales que están directamente relacionadas con la biología, como una forma, como una respuesta de adaptación. Sabemos que la adaptación biológica es fundamental para la perpetuación de las especies. La supervivencia, por ejemplo, como el programa básico biológico, para poder continuar como un grupo humano y evolucionar, ha sido necesaria y hoy en día que nos estamos adaptando a estas nuevas formas y a estas nuevas modalidades, diríamos que cada uno de nosotros puede percibir las adaptaciones biológicas como la manera cambiante en que nuestro cuerpo de forma dinámica está haciendo lo necesario para de una forma eficiente sobrevivir, cambiar, evolucionar de acuerdo a las necesidades que se vayan planteando. Un exterior que sin duda nos genera unos cambios permanentes y unas necesidades interiores que a veces no son satisfechas en relación al mundo exterior. Y es ahí donde el cuerpo se convierte entonces en una interfase de adaptación biológica para que de esta manera sea posible que el individuo pueda continuar sobreviviendo, evolucionando desde un punto de vista eficiente en todos sus aspectos. Sabemos entonces que desde muchas perspectivas y en todas las especies estamos haciendo adaptaciones permanentes para sobrevivir. Nos hemos venido adaptando a nuestra nueva realidad, si lo planteamos en los últimos 6 meses, donde de una forma u otra nuestros referentes, nuestras maneras de funcionar cambiaron de manera colectiva. Nos hemos adaptado a estar un poco más en casa, o nos hemos adaptado a cambiar nuestras formas y nuestros comportamientos. Nos estamos encontrando en nuevas formas de comunicación, así como la biología se adapta a guardar, por ejemplo, para la hibernación, un poco de glucógeno en el hígado, sabiendo que va a escasear el alimento, o tal vez como el camaleón que va a cambiar de colores para evitar el peligro de sus depredadores. De tal forma que es necesario que nos adaptemos para esta supervivencia.
Y es a partir de la biología y de nuestras células que hacemos esa adaptación biológica. Entonces, la descodificación plantea que la enfermedad ha implicado una adaptación y cómo a partir de esos códigos biológicos, de ese lenguaje humano que es común para todos en términos de nuestra biología, en relación a cómo un individuo percibe un evento, va a vivir una situación conflictiva emocional que va a generar una respuesta adaptativa a lo que no pudo ser expresado, a lo que no pudo ser liberado, a lo que quedó guardado en silencio y que efectivamente de manera colectiva, seguramente para quienes estamos compartiendo estas ponencias, le llamamos momentos de shock, momentos de drama, momentos como el DHS, etc. Entonces, miremos que la enfermedad se convierte en una respuesta de adaptación del cuerpo. Pero esta es una respuesta fundamentalmente basada en la biología, donde sabemos que la vida es inicialmente biológica y luego es psicológica. Ante un instante dramático, un instante que nosotros reconocemos como el bioshock, ese instante en donde no hubo una solución, donde lo vivimos en aislamiento, en donde nos tomó por sorpresa, hemos sido afectados con una emoción específica de acuerdo a la manera individual y particular en que hemos sentido esa situación. Esto significa que para nosotros la enfermedad está individualizada. Más allá de la respuesta adaptativa que es biológica, lo que sí va a hacer la diferencia es que cada evento externo puede ser percibido por un individuo o por otro de manera distinta, de acuerdo al sentido que le dé. Y este sentido está basado en su sistema de creencias, en sus aprendizajes culturales, de tal manera que él va a percibir un evento de una forma individual, única, irrepetible. Y esto va a dejar instalado como un programa a nivel de nuestra biología, en el conflicto programador. Una situación que deja un engrama a nivel de nuestras células, que deja una memoria y que ese conflicto se va a mantener vigente, sostenido más allá del tiempo cronológico, inclusive con una intención positiva, como lo hace todo la biología, para permitirle al individuo tener un nivel de memoria y de alerta frente a una situación que en un momento determinado fue un drama. Pero que cuando esa situación sostenida y mantenida en el tiempo no encuentra una solución, esa energía que está en el inconsciente necesita salir de una forma u otra. Ya sabemos que la energía no se construye ni se destruye, solo se transforma. Y que por lo tanto esa energía va a tener que transformarse de una forma en que pueda aparecer modificada. Y esta es la expresión del síntoma. Por lo tanto, un síntoma es una expresión, un síntoma es un lenguaje. Nos encargamos como terapeutas en biodescodificación en escuchar desde el punto de vista biológico a nuestros pacientes, escuchar con todos nuestros sentidos, escuchar con nuestras orejas, con nuestro olfato, con nuestra mirada. Estamos en una recepción de este paciente, puesto que cada información, cada síntoma, cada expresión en su lenguaje verbal o no verbal, puede estar hablando del conflicto que está viniendo a ser solucionado a través de lo que llamamos enfermedad. Entonces la enfermedad es una solución interior ante esa necesidad biológica que quedó insatisfecha. Pero eso se constituye en un instante preciso, en un momento en donde vivo un drama, donde en un instante preciso faltó el oxígeno, quizás porque en el momento del trabajo, del parto, en un instante el individuo no recibió el oxígeno al ir saliendo de ese estado entre el líquido y el aire y queda
instalado esa memoria, ese engrama de conflicto, que ante una situación similar o parecida en otro momento, quizás en un instante en donde a través de un espacio percibió que le faltaba el oxígeno, o tal vez cuando estaba haciendo una inmersión de buceo, pudo disparar, desencadenar, activar la memoria que en un momento determinado había quedado guardada en un programa, como cuando nosotros instalamos en nuestro computador por primera vez un programa y hacemos un clic en el momento en que queremos despertarlo. La enfermedad también es una metáfora de un momento de la vida. Es decir, la enfermedad puede ser esa representación metafórica, simbólica, en donde ante la aparición de una situación como en el caso de una alergia frente al sol, tal vez pueda estar hablando de el peligro de una situación vivida, tal vez con el padre, que podría ser un símbolo que eventualmente pudiera representar una relación en términos del contacto, de la separación que yo haya tenido con este vínculo paterno. Entonces, planteemos cómo la enfermedad tiene un contexto muy amplio desde la biodescodificación, donde es ese universo emocional el que privilegiamos y en el cual para nosotros la enfermedad se convierte en una oportunidad fundamentalmente. Porque cuando estamos enfermos, en la calma, en el hecho de estar, por supuesto estamos ante un estrés metabólico y emocional, pero en la necesidad de parar de esa enfermedad y de poder escuchar a nuestro cuerpo, eso que no ha sido escuchado antes. Podemos tomar conciencia a través del síntoma, y el síntoma es igual a un código biológico en relación a una emoción precisa, de eso que no nos habíamos dado cuenta. Es un darse cuenta al ponernos en contacto con nuestro cuerpo. Una relación con nuestro cuerpo que desafortunadamente se ha venido perdiendo en el curso de los años y donde incluso el cuerpo y la cabeza a veces andan como en dos vibraciones, en dos sintonías distintas, o donde desafortunadamente desde la medicina tradicional nos han enseñado que solamente es a través de eso psicosomático cuando la persona tiene un estrés, olvidando que funcionamos como una entidad energética, mental, emocional y física absolutamente integrada. Por lo tanto, la enfermedad se convierte en una oportunidad, en una puerta de apertura a una toma de conciencia y a tener la capacidad de, al encontrarnos con nuestro cuerpo, poder escuchar lo que desde ese lenguaje no había sido escuchado. El cuerpo se manifiesta de diferentes maneras. Lo primero con lo que nos encontramos en ese lenguaje es con la sensación corporal. Cuando aparece una situación de una necesidad no satisfecha en nosotros, planteémoslo como una posibilidad dentro de lo fisiológico cuando tenemos hambre. Generalmente tenemos una primera sensación. Hay un vacío en el estómago, hay una sensación de disconfort y podemos encontrar la sensación de tengo hambre. Si hacemos caso a esa sensación, seguramente el cuerpo no va a tener que hacer otra cosa. El cuerpo, ante la expresión de sensación y el cumplimiento de la sensación, pues generamos una satisfacción de eso, tomamos comida y satisfacemos nuestra necesidad. Pero en el caso de una situación dramática, en donde la necesidad quizás pudo haber sido, me sentí agredida y necesitaba protección, y aparece quizás una sensación corporal de querer ser abrazada, cobijada, ponerme en un entorno de seguridad, y al no ser escuchado eso, podría aparecer entonces el segundo lenguaje que tiene que ver con la emoción. Una emoción tal vez de sentirme agredida o de sentir que algo ha atentado contra mi integridad y por lo tanto es como una necesidad de mi parte de querer alejarme de eso que me agredió.
y ya tiene un componente emocional más profundo, que de no ser escuchado, que al no ser atendido y que al dejar guardado ese sentir en un lugar del cuerpo, quizás pueda expresarse de acuerdo a la biología en relación a la emoción específica en uno de los órganos que tienen que ver con la protección del cuerpo. Y entonces quizás si tuvo que ver con mi imagen, pueda ser a través de la dermis de mi cara, lo que aparezca en forma de mancha. O tal vez, si es una agresión en relación a lo que tiene que ver con mi cuerpo, pues tal vez guardar grasa, porque la grasa es un tejido que fundamentalmente protege, además de sostener. O si tiene que ver con la agresión de mis emociones y de lo más profundo que he guardado en mi corazón, tal vez pueda ser un síntoma a través del pericardio, que es la envoltura que se encarga de proteger el corazón. Entonces decirles que la enfermedad tiene un hilo conductor muy preciso entre un sentir emocional que quedó grabado a nivel de nuestra huella biológica celular y unas emociones que de no ser atendidas en razón de unas necesidades no satisfechas van a ser expresadas a partir de un síntoma. De tal forma que nosotros en la terapia le damos un sentido muy profundo a lo que de una forma Hammer planteó y era el sentido biológico del síntoma. Sabemos que cada órgano cumple una función específica. Entonces, el corazón bombea la sangre y eso nos permite tener una hemodinamia y un equilibrio desde el centro hacia la periferia en todas nuestras células. Que el riñón se encarga de filtrar la orina para mantener el equilibrio hidroelectrolítico, que tenemos un sistema linfático que nos ayuda dentro de nuestra percepción de la defensa para reconocer lo propio y lo extraño. Y entonces cuando nos encontramos con una enfermedad y un síntoma, la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué se enfermó? ¿Cuál fue la intención positiva? ¿Cuál fue la utilidad? Si aparece un tumor a nivel de las células de los huesos, como en el caso de un osteosarcoma, la dirección que tomaremos desde la descodificación biológica será plantear cuál es la utilidad de hacer más masa ósea, quizás ante un conflicto en donde fue necesario hacer más fuerte una estructura en relación de darle valores profundos de una mayor estructura en un momento determinado de la vida. O si un individuo hace una enfermedad a nivel de su cabeza, como un tumor cerebral, plantear cuál fue la utilidad, cuál era el conflicto que estaba viviendo en razón de tener que hacer más células de la glía con la intención de poder encontrar una solución más allá de sus capacidades para poder sostener, proteger, nutrir quizás a sí mismo o a los otros. Y ese es un poco el camino y la dirección donde a partir del síntoma nosotros tomamos este hilo conductor de la biología para ir a encontrar la relación entre el código biológico y las emociones que quedaron atrapadas en el momento del conflicto que le llamamos desencadenante o conflicto programador. Así que para nosotros el síntoma es un código como el QR al que vamos a explorar, modalizar, escuchar en su individualidad, de tal manera que entre más preciso sea, más nos va a permitir reconocer que es una forma de comunicación del inconsciente. Que el síntoma tiene una intención positiva por sí mismo. Que por lo tanto, al ser una información y tener una utilidad y un significado preciso, pues más allá de callarlo, de cortarlo, lo que vamos a hacer es escucharlo, observarlo, sentirlo, explorarlo, descubrirlo, desde una capacidad que tenemos los terapeutas en descodificación biológica y es la
curiosidad. Porque así como cuando nosotros tenemos uno de los bombillos de nuestro automóvil que se prende y que nos está avisando ante una señal, como por ejemplo que se acabó la gasolina, y lo que hacemos es ir a buscar el origen para solucionar el problema, poniendo gasolina en nuestro automóvil. De igual manera, en descodificación biológica, lo que hacemos es ir a encontrar el origen emocional de la enfermedad. Entonces, dejamos de callar el síntoma, dejamos de cortar el síntoma para corresponder a la noción de que si no hay síntomas estamos sanos, porque es que sabemos que la enfermedad no es la ausencia de síntomas, que la salud definitivamente es un estado de equilibrio mental, físico, energético y emocional, y que por el contrario el síntoma es una expresión, una información que viene a ser una oportunidad de ir a ver, a sentir algo que está pendiente por oír y por sentir. Por supuesto, entonces sabemos que la enfermedad es una reacción de supervivencia. Es una reacción que nos está diciendo que hay un cuerpo que se adaptó, un cuerpo que hizo un movimiento especialmente con la intención de protegernos de algo peor. Que la enfermedad aparece ante una situación concreta y particular y que la enfermedad además tiene que ver con nuestro mundo interior, porque ya sabemos que el mundo exterior de alguna forma no existe. Cada quien vive el mundo exterior desde su mundo interior, como si cada uno de nosotros tuviéramos lentes o anteojos para ver la vida, y algunos se enfermarán con unas situaciones del exterior y otros ante esas situaciones mantendrán su equilibrio. Entonces, basado en esa precisión de ese contexto de una manera particular, partimos de la base de que la enfermedad empieza en un instante preciso al que llamamos bioshock. A este Dick Hammer Syndrome del Dr. Hammer, a ese instante dramático, preciso, que nos tomó de sorpresa, que lo vivimos en aislamiento, que lo vivimos en una soledad y que quedó guardado en nuestras células, que además no tenía una solución aparente. En el instante preciso en el que algo me sorprende y que veo una situación de la que yo no me puedo hacer cargo, tal vez ante la impotencia de ver cómo le están haciendo daño a alguien para mí muy importante y no poder hacer nada. Y sentir que lo vivo en aislamiento porque necesito guardar un silencio. O el drama de una mala noticia o la pérdida de alguien que para mí ha sido muy importante, un amigo, un familiar. Y quedarme sorprendido. A ese instante de bioshock es al que vamos para poder hacer la clave en relación que si allí se originó la enfermedad, también allí se va a poder originar la curación. Y ese camino lo hacemos a través de un espacio al que le llamamos biodiana. Es como si nosotros estuviéramos atravesando de las capas más externas a las más internas, pasando desde la experiencia de eso que nosotros hacemos, de lo que pensamos, para realmente ir profundizando a lo importante, a ese lenguaje de nuestro cerebro emocional que está representado en nuestras células y es al que llamamos el resentir. Ese sentir profundo, esa huella biológica o esa marca que ha quedado guardado en el interior de acuerdo al instante conflictivo en el que hemos vivido, en el instante en el que se pierde un hijo y que ante un momento de tal drama queda impactado a nivel de un lugar de nuestra psiquis, esa noción de pérdida y de profundo dolor, en un lugar del tronco cerebral, puesto que corresponden a tejidos del endodermo para la supervivencia y la perpetuación de la especie en relación al hijo. Entonces, en esa biodiana, en ese relé del tronco cerebral,
y por supuesto a nivel de las gónadas, ya sean los testículos o los ovarios, y en donde se va a generar una respuesta de adaptación probablemente en noción a ese drama. Entonces, privilegiamos el cerebro emocional. Por supuesto, le damos mucho lugar y una importancia al conocimiento, a eso analítico e inteligente, pero sabemos que desde esa lógica no nos enfermamos. La mayoría de nosotros no es suficiente con que comprendamos la enfermedad. Es accediendo a este cerebro emocional que está guardado en cada una de nuestras células, en lo más profundo de nuestros órganos, a donde nosotros vivimos y accedemos a ese resentir, y es allí donde logramos no solamente enfermarnos, sino que a través de las prácticas terapéuticas poder acceder para movilizar eso que se quedó allí atrapado y estancado y poderle dar un nuevo movimiento y un cambio que pueda transformarse en salud. Tengamos presente que para el inconsciente entonces, pues todo corresponde al tiempo presente, que el otro no existe, sino que la solución de todo habita en mí y que además la ilusión tampoco existe, que todo es verdad, que el inconsciente es como un niño con el que podemos jugar sin tiempo, sin que exista el otro, sin ilusión, para plantear que a través de ese mecanismo nos enfermamos y a través de ese mecanismo nos podemos curar. De tal manera que cuando nosotros estamos en un proceso terapéutico y a través de un síntoma vamos a ir a encontrar ese momento del conflicto desencadenante, ese instante que disparó esa situación dolorosa y dramática, siguiendo con el ejemplo en relación a una pérdida, vamos a irnos a encontrar cuando por primera vez una primera situación de pérdida la vivimos de una forma dramática que no tuvimos que hacer. Y entonces quizás nos encontremos con que hubo una pérdida de alguien y estando niños no tuvimos otra cosa que quedarnos allí con esa sensación de que no había nada más. Y que entonces cuando accedemos desde el inconsciente podemos revisitar esa niña o ese niño más allá de la edad, inclusive desde el momento de la concepción, y en donde no hay un recuerdo desde lo racional, pero claramente hay un acceso desde lo emocional. Es a través de ese inconsciente que llegamos a ese punto. Claramente estamos en total acuerdo con los pisos de la biología, cada uno de ellos pasando desde nuestras necesidades más arcaicas por el segundo piso o la segunda etapa en un individuo que necesita protegerse para luego adquirir esta noción de valor, de identidad y poderse relacionar con los otros entre la primera y la cuarta etapa de la biología, teniendo presente que este origen embriológico y esta mirada de estos códigos biológicos a través de cada uno de los aparatos es lo que nos permite tener la precisión para encontrar desde allí, basados en las funciones de los órganos, los conflictos correspondientes. Como bien lo planteábamos, el esquema de la tripolaridad, donde ante cada situación que vivimos hay un impacto a nivel de nuestra psiquis, de nuestra parte emocional, de nuestra parte cerebral y de nuestra parte física. Y sabemos que de acuerdo a la emoción precisa que nosotros vivamos, hay una representación en un sitio del encéfalo que puede estar dado por el tronco cerebral o por el cerebelo o por la médula blanca o por el córtex cerebral y que de acuerdo al piso de la biología, del 1 al 4, va a tener esa representación y de allí va a tener un impacto en un órgano de la economía. Ese órgano que en relación a un lugar del cerebro y a una emoción comparten esa tripolaridad, entonces para poder hacer un encuadre en donde nos permita saber que somos cuerpo, mente y emoción. Sin duda, no somos seres que llegamos a la vida sin tener una historia.
y que guardamos nuestra historia desde lo transgeneracional, de la vida, de esas memorias dramáticas que nuestros ancestros vivieron con una intención también positiva. Recordemos que la biología hace todo con una intención positiva. Los dramas que no fueron solucionados por nuestros ancestros, podemos cargarlos de manera inconsciente con la intención de que esa memoria nos proteja de volverlo a vivir o que se hayan generado adaptaciones biológicas con la intención de preservarnos del drama o protegernos de lo que pudo haber puesto en peligro a alguien de nuestra familia. Entonces le damos lugar e importancia a lo transgeneracional, al igual que al proyecto sentido, es decir, esa intención inconsciente que nuestros padres tuvieron previo al momento de nuestra concepción y que de alguna manera es como un contrato que nos entregan de algo que tenemos que venir a cumplir de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, planteemos que en la terapia nosotros le damos el lugar al encuentro entre esa vivencia del paciente y la enfermedad, donde fundamentalmente privilegiamos la realidad emocional sobre la cognitiva, donde no va a ser importante que el paciente esté pensando, sino que se encuentre con la realidad emocional de ese resentir, de ese sentir profundo al que él le dio un sentido, una etiqueta, y que es necesario que revisite y que vuelva a tomar conciencia para poder liberar la emoción, para poder ir al lugar del dolor, para desinstalarlo, para transformarlo, para expresarlo. Bajo principios fundamentales como aceptar en la terapia lo que el paciente proponga. Le damos permiso al paciente. El paciente está en un clima de protección. Un terapeuta tiene la paciencia, la capacidad de acoger, al igual que el paciente se permite acoger todo lo que está viviendo desde el punto de vista emocional e inclusive amplificarlo para poder hacer lo que en el momento del drama no pudo hacer. Entonces, cuando se acepta como el primer paso de la transformación, cuando podemos acoger nuestras emociones y le damos lugar a esto, si lo amplificamos en un contexto y en una relación terapéutica que privilegia la protección, la paciencia, el permiso, vamos a hacer transformaciones y este paciente al que simplemente acompañamos va a encontrar en su interior las respuestas y las tomas de conciencia necesarias para acompañar su proceso de sanación. Entonces, en las profundidades de la terapia, como si hiciéramos una inmersión de buceo, se hace una toma de conciencia emocional, porque la de aquí generalmente no es suficiente. Se libera la emoción desde adentro, porque al liberarlo es como si abriéramos un nuevo espacio para que el paciente pueda tener unos nuevos recursos, unas nuevas formas de poder vivir ante el conflicto, ojalá transformando sus creencias, abriendo sus creencias, dándole un nuevo significado al pasado, porque la memoria del pasado es lo que nos deja atrapados y aceptamos que vivimos un pasado, pero tenemos el permiso para darle un nuevo significado e inclusive para agradecer y saber que estamos construidos de ese pasado. Entonces nos profundizamos a nivel de las emociones para llevar a cabo los pasos que ustedes están viendo. Utilizamos herramientas terapéuticas en donde vamos a hacer una relación entre el bioshock, entre esa emoción que quedó allí engranada y el síntoma preciso a partir del código biológico, y con elementos como la pedagogía, que hace parte fundamental de nuestra terapia, la PNL, las metáforas, la escucha de los predicados, la creatividad. Construimos protocolos, es decir, ejercicios de práctica que durante la terapia inviten al paciente a través de esos códigos que hemos encontrado desde el portal de la biología
a poder acceder a su realidad emocional y a partir de esa realidad emocional avanzar a través de las diferentes profundidades terapéuticas. Es entonces como la terapia en biodescodificación es una dinamización, y permítanme utilizar esta palabra un poco más traída de la homeopatía también desde mi formación, en donde volvemos a poner en movimiento las emociones que quedaron bloqueadas e inmovilizadas, en donde invitamos a que haya un cambio de la realidad emocional del evento y que aunque se haya perdido a alguien en un instante preciso, podamos aceptar la pérdida, hacer el duelo. O si en un momento determinado tuve que proteger mi corazón a través de una patología del pericardio, poder reconocer que entonces yo puedo encontrar con que si en un momento mi corazón fue herido, tengo formas de aprender y quedarme con esos aprendizajes para ahora preservar mis emociones de una manera más eficiente. Poder encontrar una relación más benévola conmigo misma, de tal manera que ante el conflicto y los aprendizajes yo pueda traspasar, avanzar en la vida con nuevos recursos que me permiten ser efectiva en mi estado de salud y de armonía. Entonces, en conclusión, diríamos que la descodificación biológica es un enfoque terapéutico que se basa en el reconocimiento del significado o sentido biológico de los síntomas, que busca encontrar el origen de la enfermedad a partir de la toma de la conciencia emocional y que fundamentalmente trabajamos con un conjunto de hipótesis y no de certezas, donde es el paciente el que va a encontrar la resonancia y la posibilidad de hacer un movimiento interno autónomo que lo conduzca a recuperar su estado de salud y de armonía. Algunos libros de Christian Fletch que puedo recomendar en relación a nuestra formación, y pues de antemano agradecer la invitación que han hecho las personas en relación a las leyes biológicas, y con mi gratitud esperando que esta información sea de aporte para ustedes. Mil y mil gracias.